Hoy, a partir de las 11 de la mañana, se espera que un conjunto de organizaciones políticas deposite un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de partidos, de la recién aprobada ley de partidos, la 33-18. Esa ley va a ser sometida a una revisión por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso que van a presentar un conjunto de movimientos de la oposición, partidos de oposición. Estamos hablando de la coalición de partidos más importante que se ha articulado en el país desde las pasadas elecciones, saliendo dos de las fuerzas políticas, no está el PRM ni está el Partido Reformista Social Cristiano, que aprobaron la ley, pero sí está Dominicanos por el Cambio, la Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Alianza País, ¿qué más me falta? Bueno, el Partido Humanista, Partido Socialista Cristiano, el Revolucionario Socialdemócrata, son las organizaciones políticas que a partir de las 11 de la mañana pretenden ir a depositar este recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de partidos por entender que tiene múltiples artículos que violan la Constitución de la República. Recordemos que este tipo de observaciones la vienen haciendo desde el principio. Aquí tuvimos al diputado Fidel Santana, que ya hacía una advertencia en este sentido. La relevancia que tiene el depósito de este recurso de inconstitucionalidad es que se trata de un recurso depositado por un conjunto de organizaciones políticas, todas debidamente articuladas y formalizadas. Alegan una serie de violaciones a la Constitución de la República, entre ellos dificultades para participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral, cuando se impide que una fuerza política que sea de reciente reconocimiento pueda ir aliada a otra fuerza política, tomando en cuenta que la propia Constitución de la República, en su artículo 216, habla precisamente de ese derecho a la igualdad. Si bien es cierto que la Constitución manda a regular a los partidos políticos, ellos entienden que algunas de las medidas adoptadas en la ley establecen o digamos que limitan la participación igualitaria de las organizaciones políticas. También lo que tiene que ver con libertad de expresión y la posibilidad de que una persona pueda ser expulsada de un país, de un partido político de facto, solo por haber hecho críticas a lo interno del partido, sin permitírsele el derecho a un proceso como se establece a nivel constitucional, en el que usted pueda hacer valer su opinión, defender su opinión, y a partir de ahí que se determine si usted permanece o no. Es como limitar su derecho a crítica dentro del partido político. Son algunas de las cosas que citan, de los artículos que ellos citan, que van a cuestionar a través de este recurso. Sí, porque definitivamente la ley 33-18 lo que hace es como blindar al poder hegemónico dentro de los partidos y de los partidos mismos dentro de la política dominicana. Y lo hace de una forma, por ejemplo, le da la oportunidad a las cúpulas de decidir cómo van a resultar electos o cómo se va a decidir quiénes son los candidatos de entre los precandidatos de cada partido, en lugar de dejarlo a la base, que sería lo natural, no solo lo natural, sino lo más adecuado a la Constitución, porque la Constitución en su artículo 216, y si producción tiene el texto disponible lo puede poner en pantalla, establece que la ley de partidos regulará no solo lo relativo a la transparencia en el financiamiento, sino también lo relativo a la democracia interna. Y como es evidente, democracia interna se refiere a la participación de la base en esos procesos intrapartidarios. En ausencia de participación de la base, o cuando la base, para poder participar, requiere primero el permiso, por decirlo así, de la cúpula, entonces la democracia interna queda entredicho. De los artículos a los que se refería Amelia, por ejemplo, el artículo 8 sobre las declaraciones contra el partido, que producirían, según esa disposición, una renuncia ipso facto, se sobreentendería una renuncia ipso facto de la persona que los pronuncie. Ahí hay dos problemas, no solo el debido proceso, que es un muy buen punto, porque el debido proceso que exige la Constitución lo que dice es que si me vas a afectar, pues primero tienes que oírme, por decirlo en términos básicos, y mi derecho a defensa y demás. Pero en primer lugar, ¿por qué entendemos
posible que la ley determine una sanción por la mera disidencia intrapartidaria, cuando la disidencia y la libertad de expresión, así sea contraria al propio partido, y la crítica es un derecho fundamental. Ese es el derecho a la participación política. Es que, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Exactamente. ¿Cómo evolucionarían los partidos si todo el mundo tiene que pensar y expresarse exactamente igual a quien tomaría esa decisión? Es como que sería la cúpula. Los borregos, ahí vamos. Exactamente. Lo que diga la cúpula es lo que se va a hacer. Exactamente. No se puede pensar ni hablar. Porque si usted se opone, usted queda fuera del partido. Entonces, no, la verdad no tiene mucho sentido. Y a eso se le suma, señores, el artículo 44, numeral 6, que establece que los mensajes en redes sociales que empañen la imagen de los candidatos serán sancionados de conformidad con esa ley y con otra ley que es la ley de delitos de alta tecnología. En general, eso parecería una disposición inocua porque, bueno, cuando un pronunciamiento sobre cualquier persona empaña la imagen injustamente, pues difamación e injuria, eso lo sabemos y ya está en la normativa. Lo que pasa es que los legisladores saben muy bien que el régimen de libertad de expresión no es igual para hablar de una persona, un ciudadano de a pie, que para hablar de una persona que es candidato o candidata a algún puesto público, porque se entiende que esa persona, sobre todo en los aspectos que tiene que ver con su vida política y demás, es objeto de críticas y comentarios como parte de la esfera de la formación de la opinión pública. Y esa esfera goza de protección constitucional reforzada. No aplica igual. Es decir, si usted dice algo, digamos hasta incierto, sobre Juan de los Palotes, pues la ley sancionará de una forma eso. Ahora, si usted dice algo, aún sea hasta injusto, sobre la posición política de un candidato, eso está protegido por el discurso político y por el debate de las ideas en una sociedad democrática. A menos que lo que usted esté diciendo difame o injurie a esa persona, entonces para eso existe una ley que establece las sanciones correspondientes en caso de que lo que usted exprese entonces se pueda constituir como el delito de difamación o injuria. Hay una serie de artículos que están siendo cuestionados desde el principio, algunos de ellos incluso por el propio presidente de la Junta Central Electoral. Debemos decir que esta ley de partidos costó parirla. Estamos hablando de una ley que se busca logre regular la forma en la que operan los partidos políticos que habían estado por la libre en la República Dominicana. Tenía 18, 19 años en discusión y la verdad es que se buscaba una garantía de que hubiera fiscalización de los partidos políticos, pero que a la vez se permitiera garantizar la democracia interna de los partidos. En busca incluso de que las cúpulas se pudieran proteger, resultó finalmente, por ejemplo, que el proceso de selección de los candidatos se abriera a un debate que bloqueó la ley de partidos por muchísimo tiempo, que si se iba a usar padrón abierto, que si se iba a usar padrón cerrado, cuando vemos que hay otros temas de fondo que evidentemente van a generar conflicto. Estas organizaciones políticas están decidiendo no necesariamente someter un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley completa, sino sobre artículos específicos de forma tal que, digamos, se pueda seguir utilizando la ley como mecanismo para regular el proceso electoral venidero y la forma en la que operan los partidos políticos, pero sí que se revisen estos artículos de manera específica, y son unas 9 o 10 organizaciones políticas las que estarían sometiendo este recurso en el día de hoy, que se adhiere, o digamos que se suma más bien, a un recurso de inconstitucionalidad que ya había depositado el abogado Nanfi Rodríguez, que es periodista y abogado, y representa a los intereses del doctor Leonel Fernández con frecuencia. Ya había depositado un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos de los artículos ya citados. Así que en esa situación estamos en términos legales con la ley de partidos y vamos a darle seguimiento a lo que ocurra a partir del día de hoy. ¿Qué impacto esto puede tener con relación a la discusión que se está abriendo en la ley, sobre la ley electoral en el Congreso? Sí, definitivamente. Por último, como decía anteriormente, es un tema de hegemonías y de poder de la cúpula dentro de los partidos y de los grandes partidos frente a los pequeños partidos. Por eso también, entre los 10 artículos que se presentan como inconstitucionales ante el tribunal por esta coalición de partidos, se incluye el 25.12, que habla de lo de las alianzas que mencionaba Amelia al principio. Es decir, como los grandes partidos, que fueron los que aprobaron la ley, saben que si los pequeños se juntan, por decirlo de alguna manera, logran
logran una fuerza que podría ser problemática, así sea para lograr alguna mayoría calificada especial, entonces esto está prohibido para aquellos partidos que van por primera vez, que son precisamente los pequeños. Entonces, nada, una ley que protege definitivamente la hegemonía y también el bolsillo de los principales partidos, porque la mayoría de las multas que establece esa ley oscilan entre 25,000 pesos y 1,000,000 de pesos, que para entidades multimillonarias como los grandes partidos no es nada. O a veces uno pensaría que es mejor para esos partidos incumplir la ley y pagar la multa por lo irrisoria que es, que realmente acatar las normas.